La paz de Dios sea con ustedes. Les saluda el pastor Samuel Gallegos. Es un placer estar con ustedes y agradezco mucho la invitación que me hace Josué Pesina de estar compartiendo este tema con ustedes. El tema que nos ocupa hoy es los peligros del siervo. Y es mi oración a Dios para que a través de las palabras de un servidor puedan escuchar más que mi voz, la voz de Dios, y que Dios hable a sus corazones. Bien, para explicar mi tema es importante que haga algunos preliminares. Miren, cuando hablamos de servicio, en la Biblia, cuando se habla de servir, está ligada a la esclavitud. Es importante tener esto en mente porque hablar de servidores desde la Biblia tiene este contexto. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, en Filipenses 5:2, que Jesús tomó forma de siervo, lo que dice el texto griego, porque está escrito en el Nuevo Testamento, está escrito en griego, es que Jesús se hizo esclavo. Entonces, ya desde ahí, la concepción del servicio en la Biblia es muy fuerte, es tremendo el significado que tiene servir en la Biblia. Y hablar de esclavitud en la Biblia es complejo porque sí había esclavitud y sí fue parte de la vida del pueblo de Israel y sí fue parte de la realidad de la iglesia cristiana primitiva. Y por eso el lenguaje de servicio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es un lenguaje tomado de la realidad de la esclavitud. Había varias categorías de esclavo, no me voy a meter en eso, pero lo que es importante es entender que el esclavo en el escalafón social era de los más bajos de la sociedad, ¿sí? Junto con las mujeres. Entonces, ser esclavo, ser criado, como traduce en la Biblia, o las traducciones de la Biblia, ser criado era ser un objeto. Normalmente no tenía voluntad propia. Tenía que obedecer. Estaban considerados como moneda de cambio. A veces se podían pagar deudas con ellos, se podían vender, se podían regalar. Eran eso, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que está dentro de la realidad de la cultura en la cual se escribió la Biblia. Hoy, servir a otro no tiene nada que ver con la esclavitud, a menos que haya algo torcido ahí, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Pero sí, servir es una actitud que es muy apreciada, muy valorada. A las personas serviciales se les valora mucho. A veces se abusa de ellos, pero esa actitud de servicios es valorada. No se trata de ser esclavos del otro hoy, pero sí se trata de tener una actitud de estar dispuesto a ayudar, a servir, a que el otro crezca, a que el otro pueda suplir una necesidad con lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Ahora, también el término servicio se aplica a líderes. Por ejemplo, se dice que el presidente de la República es un servidor público. En ese sentido, tendría que estar al servicio del pueblo. No siempre es así, pero eso es lo que implica su puesto. También podemos decir lo mismo de los pastores, los sacerdotes, los rabinos, los líderes espirituales. Se nos coloca en un puesto que tendría que ser el menor, pero resulta que a veces se nos trata como si fuéramos los más grandes e importantes personas del mundo, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Se trata de que puestos en eminencia tendríamos que tener la actitud de servicio y de humildad que constituye, según la Biblia, a un esclavo. No estamos para servir al otro. Pero, como somos seres humanos, caemos en muchas tentaciones
y hay muchas cosas que se van torciendo en nuestra cabeza y entonces resulta que nos servimos de los otros en lugar de servir a los otros. Por eso es importante reflexionar sobre el asunto del servicio y importante si podemos hacerlo desde la Biblia. Por eso quiero invitarles a reflexionar sobre este tema desde el pasaje de Segundo de Reyes 5 del 20 al 27 que dice lo siguiente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? Giezi le contestó: todo bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: no te lleves un talento, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, Giezi tomó de mano de los criados que lo ayudaron las cosas y las guardó en la casa, y luego mandó a los criados que se fueran. Después entró a donde estaba Eliseo su señor, y cuando Eliseo lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces Eliseo le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió Giezi de delante de Eliseo, leproso, blanco como la nieve. Bueno, lo que ha pasado antes, como ya más o menos se dan cuenta, es que Naamán fue a buscar a Eliseo porque tenía lepra y quería que lo curara. Entonces Eliseo le dice: ve al río Jordán, te sumerges ahí 7 veces y vas a sanar. Y así sucede. Y entonces Naamán, en agradecimiento, va con Eliseo y le dice: a ver, yo quiero pagarte esto, quiero darte un obsequio, un regalo. Y Eliseo le dice: no tienes que darme nada, puedes irte en paz. Hasta ahí todo bien. Giezi está ahí. Pero Giezi no está muy de acuerdo. ¿Pero quién es Giezi? Giezi, pues, es un esclavo. Y concretamente es un Naar, dice el texto hebreo, porque Reyes está escrito en hebreo. Y Naar significa un esclavo joven, un muchacho, ¿no? Joven. Era una especie de asistente, vamos a decir, un asistente personal de Eliseo. Estaba ahí para hacer los mandados, para ir para allá y para acá. Incluso si le encargaba que curara a alguien, Giezi podía ir a hacerlo. Bueno, resulta que de repente sucede algo de lo cual hay que cuidarnos mucho. Empieza a tener ideas. No está mal tener ideas. Empieza a tener ideas torcidas. Y podríamos decir que Giezi comienza a pensar por sí mismo. Y comienza a pensar por sí mismo, pero para sí mismo, no para el otro, no en razón de Eliseo. Empieza a pensar y tiene un monólogo interior.
Y aquí el autor nos mete, eso es un recurso literario, ¿no? El monólogo interior, porque nos ayuda a darnos cuenta que está pensando el personaje, ¿no? Porque de otro modo no sabríamos qué está pensando. Pero aquí nos ayuda y nos dice que este personaje empieza a pensar cosas, habla para sí mismo. Y vean ustedes, el monólogo interno de Giesi lo que dice es, aquí hay un error. Mi amo se ha equivocado al estorbar, al no recibir el regalo que Naamán le estaba haciendo. Eso es un error, dice Giesi. Allí empieza a, a, a pensar. Esto es importante porque Giesi no es un criado autómata, ¿no? No es un simple servidor sin más. Podríamos decir que Eliseo, que es un hombre muy inteligente, eligió a Giesi porque vio que era inteligente. Vio, de hecho, si ustedes leen un poco de Giesi antes, van a ver que tiene iniciativa, ¿no? O sea, sí es alguien que está dispuesto a aprender de Elías. Pero en este momento, Giesi piensa, analiza, tiene voluntad y toma una decisión equivocada. Y entonces lo que piensa es que su amo se equivocó. No está bien que no haya cobrado por lo que hizo. Bueno, todavía más, podemos admirar de Giesi su convicción y voluntad de ir hasta donde está Naamán. O sea, él se decide. Y hay una expresión que usa allí en el texto que leímos que es Yahvé, vive Jehová, que significa tan seguro como que Jehová vive, que voy a ir a donde está Naamán. Es decir, llega a una convicción. Y así que va a recorrer los 2 kilómetros con 400 metros que ya había avanzado Naamán para ir hasta donde está y pedirle que le dé algo porque estás convencido que Eliseo se equivocó. Pero aquí hay un problema, porque Giesi, que sí se va corriendo y alcanza a Naamán, usurpa la personalidad de Eliseo. Fíjense cómo llega y le dice, mi señor me envía a decirte. Así le dice a Naamán. Nadie lo envió, pero él se toma la atribución, ¿sí? Se toma la atribución de ir. No es lo mismo ir con Naamán y decirle, Naamán, soy un criado, necesito dinero, necesito vestidos, ¿me puedes ayudar con algo? A llegar y decirle, mi señor me envía, vengo en representación de mi señor. En cierto sentido hay una usurpación de la personalidad de Eliseo. Entonces, este tipo de dinámica es muy peligrosa porque se usa mucho en México. Mucho se usa y también solemos usarla los pastores o líderes religiosos. Usurpamos la función de Dios diciendo, a veces para manipular cosas que se supone que Dios dice o que se supone que están escritas en la Biblia y que tienen que decirse de determinada manera, y nosotros usurpamos. En lugar de ayudarle a quien nos escucha a pensar en la fe, a encontrarse con Dios, le decimos cómo tiene que pensar o cómo tiene que creer. Entonces esa usurpación es un problema muy fuerte, muy constante que aparece en las dinámicas religiosas. Bien, ahora fíjense ustedes lo que hace Giesi. Hace otra cosa, además de usurpar la personalidad de Eliseo, justifica y manipula. ¿Cómo lo hace? Inventa una necesidad. ¿Qué es lo que hace? Les dice, a ver, Naamán, lo que dice mi amo Eliseo es que
nos acaban de llegar 2 muchachos, hijos de profetas, que vienen de el monte Efraín, y mira la hora que es. Y ahí lo deja un subtexto, ¿no? Deja ahí una idea. Entonces, con eso justifica el por qué ha ido hasta él, pero al mismo tiempo es una manipulación. ¿Por qué? Porque el monte Efraín era un monte conflictivo en aquel entonces. La frase conlleva ideas no dichas que se debieron haber comprendido en ese momento por los lectores originales, y entonces hagan de cuenta que es como si dijera, fíjate la hora que es, me acaban de llegar 2 hijos de profetas, pues es gente necesitada, ¿sí? Y estaban en los montes. Tú sabes que en los montes de Efraín hay conflictos muy fuertes. Exacto, ya me entendiste, ¿verdad? Vienen huyendo, seguro los quieren matar porque sus papás, que son profetas, han de estar peleando por Yahvé, porque ya sabes que allí hay mucha idolatría, están enfrentando la idolatría en nombre de Jehová, y pues voy a tener que esconderlos un tiempo, y pues tampoco tengo para estarlos cuidando y alimentando. Entonces, por eso me veo obligado a pedirte ayuda, enviándote a mi siervo. Entonces te pido que me ayudes con dos talentos de plata y 2 vestidos nuevos, ¿no? Uno para cada uno. Fíjense, qué hábil el Giesi, ¿no? Para manipular a Naamán. Y no es que fuera un manipulador, pero en ese momento la circunstancia lo hizo que manipulara de tal manera que le salió, ¿no? Entonces, la manipulación psicológica implica acciones de distorsión de la realidad. Distorsión mental, porque uno se crea dentro de uno un monólogo interior que justifica sus acciones, y explotación emocional de la persona a la que queremos manipular, porque logramos ejercer un cierto control de sus sentimientos, y entonces logramos objetivos, beneficios, etcétera. Entonces es muy peligroso, porque estar en un lugar, en este caso, por ejemplo, Giesi, que era simplemente un esclavo, ¿cómo logra, ¿no?, envolver a Naamán y hacerlo y conseguir lo que él quería, ¿no? Entonces, la manipulación, la justificación genera un desequilibrio en la relación con el otro, porque hace que la balanza se vuelva hacia mí en lugar de que yo haga algo favorable por el otro, ¿sí? Detrás de esto hay otro problema. Giesi era un esclavo. Como esclavo tuvo esta mentalidad de necesito dinero, necesito vestidos. Él sí tiene dinero, él sí es rico, él sí puede dármelo. Esta cosa de justificar dentro de uno cómo le saco al otro. Ustedes saben que el dinero es una cuestión que se puede tragar a todo mundo, ¿no? Cómo sacar dinero es un generador, digamos, de manipulación. Y a veces para obtenerlo disfrazamos nuestra codicia o disfrazamos nuestra necesidad, no somos frontales ante esto. Entonces, fíjense ustedes cómo lo dice Segundo Reyes 5:22, te ruego que les des un talento, o sea, un kikar, dice en el hebreo, de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Sí? Un kikar y 2 vestidos nuevos es suficiente. ¿Cómo ves? Para ti no es nada, ¿no? Te ruego, le dice.
la palabra na en hebreo, ¿no? Tenaná, dice el hebreo, te ruego. Esa palabra na aparece en Osana, Osana, ¿no? Te ruego que nos salves, quiere decir Osana. ¿No? Entonces, es muy importante, no pide descaradamente, ¿no? Manipula, decíamos, ¿no? Ruega, suplica, te ruego. Y entonces, pega, pega. Además, fíjense, según el texto hebreo, por lo que dice en hebreo, Giesi adopta una actitud de, ay, pobrecito, ¿no? Esta actitud de soy un pobrecito esclavo y que necesito dinero. Porque Naamán le dice, no, a ver, yo te pido que te alegres. Es como si le dijera, no me pongas esa cara, ¿no? Alégrate, le dice, Juel, ¿no? Juel, alégrate locamente, porque yo te voy a dar 2 talentos, ¿sí? Y además, no, le dice, allí donde traduce, y le insistió, el hebreo dice, yiparatz, ¿no? O sea, no pongas resistencia, alégrate, no te pongas duro, no te pongas duro. A ver, tranquilo, llévate 2 talentos y 2 vestidos. Es muy, muy significativo eso, porque no se trata simplemente de la palabra que ruega, sino de la actitud corporal de Giesi que hace que Naamán le diga, hombre, no te preocupes, a ver, relájate, llévate 2 talentos y alégrate, no me pongas esa cara de tristeza. Entonces, Giesi además le bajó una buena cantidad, porque fíjense, le pidió un kikar de plata, equivale a 34 kilogramos, 34 kilogramos de plata. Fíjense, actualmente un gramo de plata en México, en febrero de 2021, cuesta 17.17 pesos. Un kilo serían 1.717 pesos. 34 kilos serían 58.378 pesos. Como Naamán le da 2 kikars o 2 kikim, Giesi se llevó 116.756 pesos, más 2 vestidos nuevos. O sea, la supo hacer Giesi. Le sacó a Naamán una buena cantidad, por eso dice la narración que hizo que 2 criados le ayudaran a cargarlos, porque es mucho peso, ¿no? Hubiera sido una cosa espantosa que se lo llevara él solo, ¿no? Y además, después de esto, dice que Giesi ya tenía el plan, ¿no? Y tenía dónde guardar eso que él pidió. Así que dice el texto que llega a un lugar secreto, en realidad la palabra Ofel, que se traduce como secreto, quiere decir a un lugar muy protegido, más que secreto, más que estuviese escondido, es un lugar muy protegido, de difícil acceso, solo él podía entrar ahí, podríamos decir, y entonces ahí lleva las cosas y ahí las guarda. Es muy interesante que lo que dicen los verbos hebreos, porque llega, dice el texto que llegó, que tomó lo que le dieron, que lo guardó, y más que guardar en el texto hebreo es que lo protegió, ¿no? Que lo dejó bien protegido, supervisó, lo protegió en el sentido de supervisar que se guardara bien, ¿no? Y luego me llama mucho la atención porque aunque la traducción dice que mandó a los criados, en realidad la palabra es shalach, que quiere decir que los acompañó lejos, o sea, se fue con ellos hasta que los dejó lejos porque quería asegurarse de que se fueran, ¿no? Que no se vinieran, no se quisieran regresarse por las cosas a lo mejor, ¿no? Entonces, podemos decir que Giesi desordenado no era. O sea, sí sabía planear las cosas, era bastante organizado y cuidadoso. Pero mintió aquí también, porque
va con Eliseo, una vez que ya dejó bien resguardado lo que consiguió, va con Eliseo y le dice, Eliseo le pregunta, ¿dónde vienes? Y él le dice, pues de ningún lado, no he ido a ningún lado. Pero Eliseo le cacha la mentira, ¿no? Entonces, Eliseo le dice, a ver, yo te dije cómo iban a ser las cosas. ¿Sí? Yo te mostré cómo iban a ser. Fíjense que Eliseo usa una expresión donde dice, no estaba allí mi corazón. O sea, cuando Naamán se regresó a recibirte, no estaba allí mi corazón. No iba allí mi corazón. Esa expresión hebrea significa, no era clara mi voluntad. O sea, si no cobré, ¿no es claro que no iba a recibir yo obsequios? ¿Qué parte de eso no entendiste? O sea, no, era un servicio, era una ayuda a Naamán. No tenía por qué cobrarle. ¿Por qué vas tú y le cobras? ¿Es este un tiempo para cobrar? ¿Es este un tiempo para proteger plata, para conseguir vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? No. Y entonces Eliseo le dice, pues que la lepra de Naamán se te pegue a ti. Y eso es lo que pasa. Se le pega y dice el texto que Giezi quedó blanco. Para terminar, fíjense, Giezi, que es un esclavo, tiene voluntad propia y eso está muy bien. El problema es que la usa mal. La usa para usurpar funciones, para sacar provecho propio, para beneficio personal, justifica, manipula, miente. Y además planea con bastante alevosía y ventaja porque no va y deja las cosas en cualquier lado, sino en un lugar fortificado, un lugar donde solamente él tiene acceso. Fíjense todo lo que hizo. Aprovechando un momento, aprovechando su puesto, hizo todo esto. Y la manipulación es tremenda porque un esclavo manipuló a un capitán del ejército rico. ¿No? Podríamos decir, oye, un don nadie manipuló de tal manera a un encumbrado y le sacó dinero. Muchos alabarían eso, ¿verdad? El problema es que era un siervo. Estaba allí para servir a Eliseo, no para sacar provecho personal. En el contexto del servicio a los demás, Jesús es como Eliseo, vamos a decir. Él es el amo, es a quien tenemos que servir. Nosotros somos Giezi, somos los esclavos, los servidores, ¿no? Entonces, no es tiempo de sacar provecho, no es tiempo de aprovecharnos de nadie, es tiempo de hacer lo que Jesús nos enseña, es tiempo de no manipular, es tiempo de servir, es tiempo de ayudar. O sea, se nos ha llamado a ser siervos de Jesús. En ese sentido, entonces, somos personas que tenemos que ayudar a los otros, y si somos directores espirituales, si estamos en un puesto en donde se nos permite compartir el Espíritu de Dios, entonces no es nuestra voluntad la que tiene que predicarse, sino la voluntad de Dios, la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos el llamado
el ministerio de servir a los otros, y en ese sentido tenemos que estar muy claros de que la voluntad a la que nos sometemos en este llamado es a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios, que se nos ha dado ese espíritu de Él para que nosotros hagamos las cosas, para que el corazón de ellos, de Dios Padre y Dios Hijo, vaya con nosotros, vamos a decir, de esa manera, ¿no? Para que Él nos diga, ¿no va mi corazón contigo? ¿No estaba mi corazón contigo cuando hablaste con ese amigo tuyo? ¿No estaba mi corazón contigo cuando hablaste con aquella persona? ¿No estaba mi corazón contigo? O sea, ¿en qué estás pensando? Mi corazón es de ayuda, de servicio. Si yo mismo, Jesús nos diría, ¿no? Si yo mismo me hice esclavo, entonces tú tienes que ser esclavo si aceptas seguirme, si aceptas servirme. ¿Sí? No puedes ser mayor que tu Señor, no puedes ser mayor que tu amo. Bien, espero que esta reflexión les sirva para sus propias reflexiones, y mi oración porque esto que les he compartido les sirva como un punto de referencia, un punto sobre el cual se generen pensamientos para ustedes y puedan llegar a sus propias buenas convicciones, ¿no? Que sean como Giesi, que digan, vive Jehová, que yo sí voy a servir, ¿no? Y voy a servir de veras, y voy a ser respetuoso de lo que se me enseña, y voy a ir tras las personas, pero no para sacarles provecho, sino para ponerme a su servicio y para llevarlos a los pies de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.